Definitivamente los temas de Romanos 8 y Romanos 9 son de las joyas de la palabra de Dios. Siempre que predico, estoy nervioso. Siempre. Pero cuando me pongo a predicar de Romanos 8 y 9, esos capítulos me ponen siempre mucho más nervioso. Porque habla de algo que yo no puedo explicar y que no lo puedo entender del todo. Y la realidad es que nadie puede entenderlo del todo. Estamos hablando en estos capítulos del asunto de predestinación. Ya hemos tocado el tema bastante en las últimas semanas. Pero ahora hemos llegado a una pregunta que muchas personas tienen. Posiblemente millones de personas tengan esta pregunta o esta duda. Si ustedes recuerdan, lo último que vimos la semana antepasada, porque la semana pasada no estuve presente, pero lo último que vimos la semana antepasada fue acerca del asunto de Jacob y Esaú, los gemelos. Dios escogió uno para la salvación y al otro Dios lo escogió para la condenación. Aún antes de que estos hubiesen nacido, Dios ya los había escogido. Las personas creen, la mayoría de la gente cree que ir al cielo u obtener la salvación es por medio de portarte bien. Pórtate bien y te vas a ganar tu pedacito de cielo. Pues la Biblia dice que tus obras son trapos de inmundicia y que no hay absolutamente nada de lo que tú puedas hacer para ir al cielo. Entonces no puedes portarte bien para ir al cielo. Luego dicen, bueno, por guardar la ley. Bueno, nadie puede guardar la ley, eso es falso. Todo el mundo ha quebrantado la ley. La única persona que ha guardado la ley es Cristo Jesús. Y dice la Biblia que si tú has quebrado una ley, has quebrado todas. Eso dice la Biblia. O sea que si mentiste una sola vez en tu vida, ya no hay salvación para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces se nos ha instruido a pensar de que para ir al cielo depende totalmente de mis obras para poder ir al cielo. Y luego ves el libro de Efesios 2, 8 y 9 y dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no es por obras. Y la Biblia lo reitera una y otra vez. Y luego acabamos de ver, como les mencioné la semana pasada, que dice que Dios escogió a Jacob para salvación y a Saúl para la condenación. Ni siquiera había nacido todavía. No habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Y Dios ya había predestinado a uno para la salvación y predestinado al otro para condenación. No dependía de ellos si obtenían la salvación o no. Dependía de Dios quien la otorga. Vamos a ver esos versículos para recordar. Esto lo vimos hace 15 días, pero necesitamos entender eso porque entendiendo esto nos lleva a donde vamos a empezar hoy. Sí, vamos a regresar ahí a Romanos capítulo 9. Y observamos versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, estamos hablando de Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. O sea, no es por las obras. La salvación no es por las obras. No puedes ir al cielo simplemente porque tú quieras ir al cielo. No puedes ir al cielo porque tú consideras que estás haciendo buenas obras. No puedes ir al cielo porque tú piensas que depende de ti. ¿Sí? Y luego dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, ¿cómo puede haber justicia
Si no depende de uno, depende de Dios. Pues claro, la verdad es que todos merecen el infierno. No hay nadie que pueda hacer lo suficientemente bien o el bien tan bien que se merezca el cielo. Todos nos merecemos el infierno. Todos somos de condenar. No hay nada que yo pueda hacer para ganármelo. Es por simple misericordia. Y eso es lo que dice versículo 16. Bueno, versículo 15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, Dios le da la salvación a quien Él quiere, no depende de ti. Y luego dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aunque quieras ser salvo, esa salvación no depende de ti. Estamos hablando de la soberanía absoluta de Dios. Pongámoslo de esta manera. Tú no escogiste en qué país nacer. Eso te lo dio Dios, no dependió de ti. Dios no dependió de ti en qué familia nacer, ni en qué estado de la república nacer. Ni siquiera dependía de ti qué idioma ibas a hablar. Así como no depende tampoco de ti tu ADN, tu familia, tus ancestros, nada de eso depende de ti, ni en la cultura en que naciste depende de ti. Ciertamente la salvación tampoco depende de ti. Es un regalo dado por Dios. Ahora, esto nos lleva a este tema. Iniciamos. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? En otras palabras, y ahí es donde vamos a empezar. En otras palabras, ¿por qué Dios me va a mandar a mí al infierno y me va a culpar a mí de pecador e injusticia, cuando no depende de mí la salvación, depende de Él? ¿Por qué me inculpa a mí cuando la salvación depende de Él si me la da o no? ¿Me ubican? Si yo voy a ir al infierno y Dios me va a culpar de algo que depende de Él, entonces qué injusto es Dios. Si Él no me quiso otorgar la salvación, entonces no me la otorgó. Entonces, si Él no me la otorgó, ¿por qué me va a llevar a juicio? Si fue su decisión. Tremendo. Ahora, hay una cosa. Hay el asunto de la responsabilidad humana. Pablo aquí no toca el tema de la responsabilidad humana. Él está tocando aquí el tema de la soberanía absoluta. Ahora, ¿toca el tema de la responsabilidad humana? Sí. Los últimos versículos, del 30 al 33, que habla acerca de la responsabilidad humana tocante a la fe. Pero incluso eso nos deja también con ciertas lagunas. Por eso les mencioné, yo no puedo explicar por qué Dios me inculpa o no me inculpa del pecado si la salvación depende de Él. Puedo yo decir, bueno, si depende, es totalmente en gracia por misericordia, pero a mí me van a inculpar si no he creído, si eso depende de Él. ¿Puedo yo explicar eso? Pues yo en lo personal, yo no. Yo no puedo explicarlo. Lo único que les puedo decir es Dios hace conforme a su bendita y santa y perfecta voluntad. Eso es lo que yo sé. ¿Puedo explicarlo? No. ¿Medio lo entiendo? Sí. Pero mi mente es finita. Yo no tengo la mente de Dios infinita y absoluta y perfecta como para dar una respuesta de ese tipo.
pero sí sabemos que Dios en efecto está en control y Él es soberano. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le pedimos que en esta tarde, noche, podamos aprender acerca de estos temas tan difíciles de elección y quién es el responsable. Si la salvación es plenamente suya, y ciertamente sí lo es, Señor, y nosotros simplemente por misericordia es que vivimos y existimos y respiramos, y todo es para la honra y gloria suya, absolutamente todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ahora vamos a continuar nuestra lectura y vamos a ver que el asunto de la elección positiva, es decir, para la salvación, o negativa, es decir, para la condenación, cualquiera que sea, es para honra y gloria de Dios. Sea salvación o vida eterna o condenación eterna. Cualquiera que sea el caso de la elección, es para honra y gloria de Dios. Porque Dios hace conforme a su voluntad y sus planes, utilizando a todo tipo de instrumento humano, salvos y no salvos. Vamos a empezar. ¿Por qué pues inculpa a Dios? Es injusto eso. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Exactamente, si es su voluntad la que determina absolutamente todo, entonces ¿por qué a mí me van a inculpar de no ser salvo? Si depende de Dios, no depende de mí. Otra vez, esa pregunta no la podemos en nuestras mentes finitas explicarlo, pero es por lo que dice la Biblia que lo creemos con fe. No necesito más explicación. Si hubiese necesitado más explicación, Dios me lo hubiera puesto y me lo hubiera explicado en la palabra, pero no me lo explicó porque no es necesario que lo sepa. Eso es algo de Dios. A mí solo me toca creer lo que estoy leyendo como palabra inerrante, infalible y perfecta. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Esta sección viene de Jeremías. De hecho, vamos a leerlo rápidamente. Por cierto, esta sección de la Biblia en Romanos 9 está llena de citas del Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo y Cristo y los apóstoles, los escritores de la Biblia, siempre se iban al Antiguo Testamento. Y en esta parte, esta porción está retacada, llena de información del Antiguo. Entonces vámonos rápidamente a Jeremías capítulo 18 y leamos de dónde hace la referencia aquí Pablo. Jeremías capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 de la palabra de nuestro Señor Dios. Jeremías 18, 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. De eso estamos hablando aquí en Romanos, del alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Es decir, la rueda que se mueve para mover el barro, el material. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No dependía del barro, dependía del alfarero. Y él hizo el barro como él quería hacerlo, no como el barro quería. El barro no tenía opción. Otra vez, en la salvación realmente no tienes opción. Depende del alfarero. Él te hace el vaso que él quiere que seas. Ya sea un vaso útil para la salvación, que trae honra y gloria, o un vaso inútil o con otro propósito,
Porque recuerden, no existen los vasos inútiles, todos los vasos son buenos. Cada uno de tus vasos en tu cocina es bueno, ¿no? Y cada uno de tus vasos tiene un propósito, ¿no? Y algunos vasos los utilizamos para cosas buenas y algunos otros para no tan buenas, y ahorita vamos a ver de eso, ¿sí? Pero cada uno de tus vasos en tu casa tiene un propósito, ¿no es así? ¿Okay? Dios es el creador de absolutamente cada uno de nosotros. Él no es padre de todos, pero es creador de todos. Él es el alfarero. Y Él ha hecho como alfarero el uso de ciertos instrumentos o vasos que Él ha hecho con ciertos propósitos. Y otros para otros propósitos. Pero independientemente de cuál haya sido lo que Él haya querido hacer, ambos son para su honra y su gloria. ¿Ok? Entonces vamos aquí. El hermano está poniendo algunas imágenes. Ahí va. Dice el versículo 20, mas hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pues claro que no. Simplemente el vaso es hecho por el alfarero y no tiene disposición, o sea, no puede decir nada. Es Dios quien lo formó. Y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ok. Déjenme explicarles esto del vaso de deshonra. El vaso de deshonra, como tal, en el griego, a lo que se refiere aquí Romanos, es uno de estos. Ponme uno. Ya sabes, te quiero que me pongas. El de deshonra, ponme el vaso de deshonra. Pues ese no es un vaso de deshonra que reconozcamos. Pero el vaso de deshonra básicamente es una basinica. ¿Ok? Una basinica, o algunos los llaman patitos, es un vaso de deshonra. Ahí ese vaso se llena de suciedad humana, de desechos. Pero es importante, si lo necesitas, y es muy importante que lo tengas. Es horrible, es sucio, jamás va a servir para otra cosa más que desecho, pero tiene un propósito. Eso es el vaso de deshonra. Hablando del inconverso, el inconverso es el vaso de deshonra. El que no ha sido elegido por Dios para la salvación, sino que ha sido elegido por Dios para la condenación. Aún así, los inconversos, que nunca van a ser salvos, ellos tienen un propósito para la honra y gloria de Dios. De la misma manera en que esa basinica, si tienes una en tu casa, tiene un propósito, pero tiene un propósito. A eso se refiere con vasos de honra y vasos de deshonra. Ambos son hechos por voluntad de Dios, como Él quiso hacerlos, con la finalidad que Él quiso, para utilizarlos para su propósito, para su honra y su gloria. Vamos a avanzar. Dice el versículo 21, entonces de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, fíjense, si hablamos de los gemelos de Jacob y Esaú, venían de la misma masa, de la misma mamá, del mismo papá, gemelos, salieron iguales, pero uno era para ser destruido y mostrar la ira de Dios, y el otro fue escogido para ser salvo, para mostrar la majestad y la grandeza de Dios. Tanto el que es escogido para la salvación como el que es escogido para condenación eterna, ambos traen gloria a Dios. Uno muestra su justicia y otro muestra su santidad y misericordia. Y algunas personas siguen diciendo, es que qué injusto Dios.
que no nos da ni siquiera una oportunidad para mostrar que yo puedo ganarme la salvación con mis obras. ¿Serio? ¿Tú quieres seguir buscando tu salvación por medio de tus obras cuando no depende absolutamente nada de ti? No puedes ganarte la salvación. Ok, si tú puedes ganarte un pedacito del cielo por medio de tu salvación, entonces Cristo murió en vano. ¿Para qué sufrió Cristo si tú te lo puedes ganar con tus obras? ¿Cuál era el propósito de que Cristo muriera? O sea, si tú te puedes ganar la salvación con tus obras, entonces la muerte de Cristo es totalmente irrelevante. Murió por nada, porque tú puedes. Claro. O sea, a la hora de decir que la salvación es por obras, estás diciendo que la muerte y sufrimiento de Cristo Jesús es totalmente irrelevante. O sea, Él murió absolutamente para nada. ¿Por qué? Pues porque tú te lo puedes ganar, cuate. Entonces, si tú te lo puedes ganar, entonces pues Cristo nomás vino a lo tonto. Hay un propósito detrás de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Cristo. Y el propósito es traer la salvación a todo aquel que cree. Porque de otra manera no hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice, guarda los mandamientos y serás salvo. No dice eso. No dice, pórtate bien y serás salvo. No. Dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay nada que puedas hacer más que creer en Él. Y eso no depende de ti, depende de Él. Ok. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, fíjense lo que dice, Él muestra su ira y hace notorio su poder por medio de aquellos que son preparados para destrucción? O sea que Dios es glorificado mostrando su ira. O sea, la justicia que Él va a impartir en aquellos quien Él ha escogido para ser destruidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No pensamos jamás en un Dios así. Pensamos, con Dios todo es bonito, todo es de color rosita. Pero aquí claramente dice que Dios ha preparado gente para ser destruida. Y eso le glorifica a Él porque muestra su justicia y lo muestra al mundo, al universo, para su honra y su gloria. Tremendo entender a Cristo desde esa perspectiva. ¿Cómo? Vamos a ver otro versículo donde podemos ver la elección para destrucción. Vamos rápidamente a Judas, lo hemos leído aquí anteriormente, pero vamos rápidamente al libro de Judas. Es un solo capítulo y veamos el versículo 4. Personas destinadas a ser destruidas. Personas elegidas para no ser salvas. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, apóstatas que han entrado a la iglesia, los que desde antes, es decir, antes de la fundación del mundo, habían sido destinados, es decir, predestinados, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan la soberanía de Dios. Ellos sí han sido hechos precisamente predestinados, destinados desde antes de la fundación del mundo para la condenación y para ser apóstatas. Entonces tenemos elección positiva y elección negativa. Tiene otro término, no recuerdo ahorita cómo se llama eso, pero vamos a llamarlo positivo y negativo por el momento. Entonces, nuestro Señor Dios ha elegido a estas personas para condenación
siendo pacientes, dice nuestra lectura, paciente para con ellos, aguantándolos, tolerando a estos pecadores, porque Él tiene un plan ya prescrito, ya destinado, y estos tienen parte en su plan para mostrar su justicia y su ira. Wow. Eso nos da una perspectiva muy grande y muy distinta en cuestión a lo que es elección. Vamos a ver el siguiente versículo, ¿no? Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, para nosotros los salvos, Él nos muestra las riquezas de su gloria. Aquellos vasos que son elegidos para ser glorificados, para ser salvos, para ser santos. No importa el vaso, si es para honra o para deshonra, Dios tiene un uso. Hayan sido predestinados para condenación o predestinados para salvación, es notorio la grandeza de Dios y sus atributos en cualquiera de los dos casos. Ok. Versículo 20. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. En otras palabras, Dios en su misericordia extendió la salvación porque Él quiso a nosotros, los gentiles. Usted y yo no merecemos absolutamente nada. No merecemos nada. Usted es un pecador y yo también. Y lo único que merecemos es el infierno. Y no hay absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer para ser salvos. Es únicamente porque Él quiso, por su misericordia, porque su regalada gana se le dio. Por eso es que somos salvos. Y lo extendió a nosotros los gentiles que no teníamos absolutamente ningún entendimiento de absolutamente nada. No somos judíos, los judíos tenían la verdad, nosotros no teníamos la verdad, no sabíamos nada, veníamos del paganismo. Híjole, si no me creen, simplemente vean nuestra propia cultura. Vean todos los dioses que tenían nuestros antepasados aquí en México. Llámese mexicas, llámese mayas, llámese olmecas, llámese toltecas, llámese nahuas, lo que usted quiera. Vean los dioses que había aquí en México. La cultura de nuestro país. Horrible. Aquí no había nada de Cristo, nada de Dios. Y Él nos extendió por pura misericordia la salvación. El gentil no tenía absolutamente nada, pero Dios nos lo ha dado todo. Y aquí es lo tremendo. Dios no solo eligió a judíos, y de hecho de esos judíos no todos van a ser salvos tampoco, y vamos a hablar de ese tema. No solo porque son judíos, todos van a ir al cielo y tienen la elección ya dada, ¿no? Híjole, hermanos, estoy algo emocional con esto porque ciertamente no merecemos nada. Por la pura misericordia. Y luego dice esto de Oseas. Si ustedes no conocen la historia de Oseas, quiero que la conozcan bien. Vamos a leer, como también en Oseas dice,
llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Muy bien. Aquí él menciona dos versículos de Oseas. Primeramente, él menciona Oseas 2:23. Vamos rápidamente a Oseas. Oseas capítulo 2 y versículo 23 nos dice lo siguiente: y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Si usted no entiende esa referencia, ahorita se lo voy a explicar. Quiero que pongan mucha atención a lo que está diciendo aquí Oseas. ¿Ok? Dios de Oseas. En primer lugar, si usted no sabe nada de Oseas, a él le va. Oseas era un profeta de Dios. Era soltero. Y Dios le dijo a Oseas, tengo una mujer para ti. Y Oseas dijo, ¿ah, sí? ¿Quién? Y Dios le dijo, ¿ves aquella prostituta de allá? Te vas a casar con la prostituta. Así tal cual. Esa es la historia de Oseas. Dios le dijo que se casara con una prostituta o uno de sus profetas. Y obviamente Oseas dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que me voy a meter con una prostituta? Y dice Dios, ¿me vas a obedecer o me vas a obedecer? Ok, no. Me obedezco, Señor. Resulta que Oseas tenía un salario pastoral de profeta y no le alcanzaba para comprarle a esta señora. Se llamaba ella Gomer, con el puro nombre, qué feo nombre, pero sí se llamaba Gomer. Con el salario de profeta que tenía el pobrecito de Oseas, no le alcanzaba para comprarle a ella los deseos de su corazón. Pero ella sabía cómo obtener los deseos de su corazón. ¿Y saben qué empezó a hacer? Se volvió a prostituir. De hecho, se vuelve a meter al prostíbulo. Se mete a un prostíbulo y está trabajando en el prostíbulo. Y Dios le dice a Oseas, ve nuevamente y ama a tu esposa y sácala de ahí. Ve por tu esposa y ámala. Y Oseas así como que, ay, pero no. El chiste es este. Bueno, no es chiste, no tiene nada de chistoso. Pero qué cosa tan horrible. Él va al prostíbulo y le paga al dueño del prostíbulo tiempo con su propia mujer. Así. Tal cual, Oseas le paga al dueño del prostíbulo dinero para poder pasar tiempo con su propia esposa. Así. Resulta, eventualmente, que Gomer termina embarazada. No una vez, no dos veces, en 3 ocasiones. Aquí en este versículo que vimos se mencionan 2 de sus 3 hijos. Observen lo que leímos. Era Oseas 2:23. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-Ruama, ese es uno de los hijos de Gomer, y de Loami, ese es el otro hijo de Gomer. Son 3, aquí se mencionan 2. Tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Y les voy a decir por qué es importante. Lo-Ruama y Loami significan no eres mi pueblo. En otras palabras, Gomer se embarazó 3 veces de 3 hombres diferentes y ninguno era hijo de Oseas. ¿Sí? Oseas le puso a uno Lo-Ruama, no eres mi hijo. Y al otro le puso Lo-Ruami o no sé qué, o sea, significa no eres mi pueblo. Oseas sabía
que sus 3 hijos no eran suyos. No tenía nada que ver con él. Pero de todos modos, él los hizo suyos. ¿Qué es lo que dice aquí? Tú eres un pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Los gentiles no éramos pueblo escogido de Dios. Nosotros los gentiles no éramos hijos suyos, ni pueblo suyo. Y Él decidió por pura misericordia adoptarnos como los hijos de la ramera. ¿Entienden? Cristo Jesús está diciendo que nosotros los gentiles somos inmerecedores de absolutamente, no tenemos derecho a nada. Gentiles, sucios, hijos de ramera, como los hijos de Oseas. Pero Dios en su misericordia dijo, ahora son mi pueblo. Eso por pura gracia, por pura misericordia. Porque nosotros en nuestro paganismo no hay nada. En nuestras obras no hay nada. En mi persona no soy nada. Yo no puedo hacer nada. Somos un pueblo que no era suyo y nos ha adoptado y nos llamó, ahora eres mi hijo. Wow. Así como Oseas tomó a esos niños que no eran suyos, así nos tomó a nosotros sin merecerlo. Ahora entienden lo que Cristo dice de Oseas. Espero que sí. Continuamos, vamos a regresar. Versículo 26. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, que es lo ama y lo Roami, los nombres, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ya todo eso se explicó. 27, 28, 29. También Isaías clama tocante a Israel. Bueno, no los vamos a leer todos, pero aquí vemos que son palabras de Isaías. ¿Okay? Para ser específico, nosotros tenemos aquí Isaías 10, 22 al 23. Vamos a leerlo. Bueno, les dije que no, pero vamos a leerlo. Isaías 10, 22 al 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ahora el versículo 22 es el que viene como tal parafraseado aquí en esta sección, ¿sí? Del versículo 20, ¿qué les dije? Del 25 al 29. Entonces vemos obviamente aquí a Isaías capítulo 22 al 23 y vemos también la cuestión del remanente de Israel. Solo porque Israel es el pueblo de Dios no significa que todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué? Porque otra vez no depende de ellos tampoco. Así como la salvación no depende del gentil, es por pura misericordia, así también el mismo pueblo hebreo, no todo el pueblo va a ser salvo, porque incluso eso depende de Dios también, todo es de Dios, ¿sí? Dice el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, es decir, nada más unos poquitos de Israel. Si Israel tiene, no sé, pónganle un número, 10 millones de personas, pues de esos 10 millones,
¿Qué es un remanente? Pues bien poquitos. Un remanente siempre es un número mucho, mucho menor al número entero. Entonces, un remanente, ¿qué puede ser? 200,000. Sabemos que hay por lo menos 144,000 que van a estar durante el tiempo de la tribulación. 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Por lo menos son 144,000. Por lo menos. De 10 millones de israelitas, ciertamente no tienen nada de qué estar orgullosos por llamarse judíos. No tienen nada de qué estar orgullosos. Están igual que nosotros, por pura misericordia de Dios. Y por último, versículo 28, 29, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, implicando todos los elegidos para condenación. Versículo 29, y como antes dijo Isaías, el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pues, ¿a qué se refiere eso? Bueno, eso viene en Isaías. No encuentro el versículo, pero viene en Isaías. Isaías 1:9. 1:9. A ver. Aunque en Isaías 1:9 nosotros leemos lo siguiente. Si Jehová de los ejércitos, gracias, ahí es. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. En otras palabras, Dios pudo haberlos destruido completamente y hubiera borrado de la faz de la tierra la existencia del pueblo judío. Pero solamente porque Dios tenía que cumplir promesas que ya les había hecho, porque Dios es fiel a su palabra, entonces los preservó a un pequeño remanente en aquella ocasión. Y en un futuro habrá un pequeño remanente de Israel también. El punto es, depende de Dios. ¿Hay responsabilidad humana? Sí. Lo entiendo, no del todo. Mi mente es finita. Pero mi responsabilidad es arrepentirme. Y esa responsabilidad, el arrepentimiento se me da por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Y luego, mi responsabilidad es depositar mi fe en la persona de Cristo Jesús y su obra. Pero también es Dios que le da a cada quien la medida de fe. Entonces, el arrepentimiento es dado por Dios. La fe es dada por Dios. Quien te lleva a los pies de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿hay responsabilidad humana? Sí. Pero aún así, eso depende de Dios. Por lo tanto, ¿puedo explicarlo? ¿En mi mente? No. ¿Creo que hay responsabilidad humana? Sí. ¿Y por esa responsabilidad yo voy a ser inculpado? Sí. Bueno, si no eres salvo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno y no te lo mereces. Te mereces la ira. Aunque todo depende de Dios. Creo con fe. Y lo dejo en las manos del soberano. No me voy a desbaratar por esa pregunta del versículo 19.
Entonces, ¿por qué Dios inculpa si depende de Él? Mi respuesta es, no sé por qué Dios inculpa, pero si inculpa es porque ciertamente no hay justo ni aun uno y tú te lo mereces. No creo que nadie en este planeta pueda explicarlo sí, comprender predestinación para condenación y predestinación para salvación, y por qué si depende de Dios, el que es para la condenación es inculpado. ¿Lo creo? Sí. ¿Lo puedo explicar? Sí. ¿Lo entiendo? No. Depende de Dios. Vamos a terminar en oración en esta noche, hermanos. Señor Padre, gracias por su salvación preciosa. Gracias porque la elección es totalmente suya. Gracias porque usted ha mostrado su grandeza, su ira, su justicia por medio de aquellos vasos que usted ha preparado de antemano para destrucción. Y te damos gracias, Señor, por aquellos que usted ha preparado como vasos para la salvación, para demostrar sus atributos de santidad, misericordia, grandeza, majestad, soberanía. Gracias, Señor, por su salvación preciosa, la cual es únicamente mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo y no depende de las obras de la ley ni ninguna otra obra que yo pudiese hacer. Gracias, Señor, por su misericordia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. El día de hoy voy a hacer algo diferente. Voy a hacer una invitación. Ya tiene mucho que no hago una invitación, pero creo que es importante que lo hagamos. Les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Nadie está viendo, esto no es para humillar a nadie. Pero esta pregunta es posiblemente la más importante.